Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra unidad didáctica Inteligencia Empresarial. Ese es el nombre de nuestro curso. Y esta sería pues la 9ª semana de clases, lo que significa que estamos en la actividad de aprendizaje número 9. Prácticamente casi ya a mitad de semestre. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar de la implementación de un data mart. Este es un tema clave, por favor, así que toda su atención el día de hoy de ustedes para poder entender este punto. Una solución de Business Intelligence se dice que para poder crear una solución de inteligencia de negocios tengo que tener un data mart. Ya hemos definido un data mart y a estas alturas nosotros sabemos qué es un data mart. Un data mart viene a ser una base de datos dimensional que va a contener información histórica de un área específica de la empresa. Es decir, una empresa como organización va a tener datos históricos, ¿correcto? Va a tener información histórica, de la cual se supone que se desea analizar, de la cual se quiere hacer una analítica de dicha información para poder tomar decisiones. Ahora, si la empresa, digamos, tiene información abundante, no de una, sino de varias áreas, es muy probable que requiera una solución de Business Intelligence donde de alguna manera se necesite de un data warehouse, ¿correcto? Ya hemos dicho que no es lo mismo un data warehouse que un data mart. Un data warehouse, ¿qué es? Una base de datos que se considera almacén de datos, contiene información de la empresa, sí, pero no de un área específica, sino de toda la empresa. Y una empresa tiene varias áreas. Tiene área de ventas, área logística, área de compras, etcétera, etcétera. Entonces, si la empresa necesita mejorar su proceso de toma de decisiones, por decir, de su gestión comercial, de su gestión de ventas, se supone que yo, para poder implementar una solución de inteligencia de negocios para el área de ventas de esa empresa, pues necesito información sobre sus ventas. Y aquí viene el asunto, ¿no? Si yo quiero implementar una solución de BI para mejorar la gestión de ventas, para mejorar el proceso de toma de decisiones del área de ventas, ¿qué tengo que tener? Información sobre sus ventas. ¿Y esto qué comprende? Probablemente en ese negocio, dependiendo de qué tipo de empresa sea, tienen como información o deberían de tener como información sus pedidos, sus facturas y los pagos que realizan los clientes de dicha venta, ¿no? Generalmente el proceso de ventas inicia con el proceso de pedidos, el proceso de facturación y el proceso de pago. Es lo mínimo que se necesita para una gestión comercial. En algunos negocios quizás me digan, profesor Castañeda, pero en nuestra empresa no necesariamente iniciamos con el pedido. Nosotros vamos mucho más atrás. Empezamos con la emisión de una proforma de venta. Y la proforma de venta conlleva, de alguna manera, a poder generar el pedido del cliente y posteriormente pasa luego a la facturación del cliente. Y luego de la facturación, pues viene el proceso de pago. Hay empresas que en algunos casos también hacen la logística de despacho, es decir, hacen el despacho de la mercadería, hacen el despacho de los productos, que puede ser a domicilio, ¿no? O podría ser incluso en la misma empresa, ¿no? Cuando el cliente tiene que ir a recoger su mercadería in situ en la empresa. Entonces, el número de procesos para la gestión de ventas va a variar. Repito, dependiendo del tipo de empresa. No es lo mismo la gestión de ventas de una botica que la de una farmacia o que la de una empresa que fabrica de repente, por decir, de repente, digamos, produce, fabrica ciertos materiales o ciertos productos. Va a ser totalmente distinto porque implica también ver otras gestiones, como la gestión de producción, la gestión logística, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuánta información se tenga, habría que analizar si es que tu solución de BI solamente va a afectar a un área específica o probablemente a 2 o 3 áreas. Eso lo vas a tener que tener tú como especialista de Business Intelligence en la vida real, pero teniendo en consideración los datos o la información que tenga la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Para efectos de estudio, para nuestro curso, para lo que es el proyecto en sí, yo les estoy pidiendo como mínimo que ustedes implementen una solución de BI para un área específica.
O sea, cuando digo implementar una solución de BI para un área específica, implica que tienes que tener, obviamente, primero información histórica, datos históricos. ¿Y esos datos históricos dónde me encuentro? En la base de datos relacional, en la base de datos transaccional, por un lado. Dos, la información que de alguna manera se tenga, debería de estar ya en SQL. Me dejó entender, profesor. Pero en el caso del proyecto que nosotros estamos haciendo, hemos partido de cero. Tengo la información en Excel y tengo que implementar un datamar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago? Lo que tendrías que hacer en este caso es primero crear la base de datos transaccional. O sea, haces tu análisis, miras qué información tiene, digamos, en ese Excel, qué datos hay en ese Excel, haces la normalización, modelas la base de datos, lo implementas en SQL. Listo, ya lo tienes. ¿Qué haces ahora? Proceso de ETL, la ETL empresarial, Extraction, Transformation and Load, el proceso de carga de datos, ¿sí? El proceso de carga y transformación de datos, que lo tienes que hacer con la herramienta SQL Data Tools, obviamente, porque es la única herramienta que me va a permitir conectar SQL con Excel o Excel con SQL. Ojo, Data Tools también te va a poder, digamos, te va a también poder conectar MySQL, inclusive con Oracle. O sea, si tú tienes datos que quieres migrar a MySQL, lo puedes hacer con Integration Service. Solamente tienes que buscar el proveedor. ¿Cuál es el proveedor para MySQL? Y lo conectas. Y tu data de Excel pues, lo puedes migrar tranquilamente a tu base de datos de MySQL o de Oracle, según sea el caso. En nuestro caso, pues como estamos usando SQL, tendrías que conectar SQL como origen de destino y como origen de datos el Excel, ¿no? Para poder hacer tu proceso de migración. Profesor, listo, ya tengo la información en SQL, ya migré todo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para hacer una solución de Business Intelligence es tener los requerimientos, tener las preguntas de negocio. Por efectos académicos en el curso, yo como docente te voy a dar esa lista de preguntas, esa lista de requerimientos, pero no lo puedo hacer con los ojos cerrados. Yo tendría que ver qué tipo de datos tienes, qué tipo de información tienes en tu base de datos. No vaya a ser que te pida cosas que no tengas dentro de tu base de datos. En ese sentido, lo que tú tendrías que hacer es proporcionarme las tablas, la estructura de tu base, tendríamos que reunirnos para ver la estructura de tu base de datos y ver qué tipo de información manejas, qué tipo de tablas tienes. Y de acuerdo a ese tipo de información que tú tienes, yo plantearé los requerimientos, plantearé las preguntas de negocio, porque me voy a poner en la situación de gerente de esa empresa. ¿Qué pasaría si yo fuera gerente de tu empresa? ¿Qué tipo de información a mí me gustaría analizar? ¿Qué tipo, digamos, de indicadores o de métricas me gustaría visualizar de esa información que tienes? Una vez que tienes las preguntas de negocio, pues recuerda, y esto también hemos dicho en clases anteriores, que las preguntas de negocio vienen a ser los objetivos de una solución de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque como proyecto tienes que tener objetivos. ¿Y cuáles van a ser los objetivos? Pues cumplir con lo que el cliente quiere. ¿Y el cliente quién viene a ser? Pues viene a ser el cliente general, viene a ser el jefe de área, que me está solicitando una serie de requerimientos. Entonces, mis objetivos deben apuntar a esos requerimientos, a esas preguntas de negocio. Entonces, conclusión, las preguntas de negocio son requerimientos de usuarios, son cuestionamientos que plantea la gerencia general, que plantea la gerencia de área, respecto al tipo de información que ellos quisieran analizar de la data histórica que ellos tienen. Y esas preguntas de negocio deben de servir como objetivos, porque en realidad serían los objetivos que deberíamos de cumplir en nuestra solución de Business Intelligence. Una vez que tú tienes estructurado eso y lo tienes claro, lo otro sería construir el data. Y aquí entramos. Y la pregunta que tú puedes hacerte con un signo de interrogación muy grande es, ¿y cómo creo el datamar? ¿Cómo llego al datamar? Porque usted me ha dicho que para poder implementar una solución BI, tengo que contar con un datamar. Sí, pero para poder crear un datamar, tú tienes previamente que haber hecho el cuadro bus matriz. Pero para poder hacer el cuadro bus matriz, tú previamente tienes que haber tenido o debes de tener los requerimientos del cliente, las preguntas de negocio. Si te das cuenta, cada proceso está amarrado. Si no tengo lo uno, no puedo hacer lo otro. Bien, si ya tenemos las preguntas de negocio, tenemos que hacer el cuadro bus matriz.
Y ese cuadro bus matriz me va a permitir identificar las dimensiones y también las métricas para poder yo luego modelar mi base de datos dimensional, para luego yo poder modelar mi datamar. Y una vez que tengo el datamar ya creado, pues debo de hacer otro proceso de migración, otro proceso de tele. ¿De dónde a dónde? De la base de datos transaccional, de la base de datos relacional, que se supone ya has creado en SQL y se supone que ya tienes información, y de esa base se va a tener que enviar la información hacia el datamar. ¿Cómo lo puedes hacer? Tienes dos caminos. El camino un poquito más complejo es usando Data Tools. El camino más sencillo, que es lo que yo te recomendaría por un tema de tiempo, que hagas uso del Insert Select. El Insert into Select te permite hacer una inserción de datos en bloque. Pero para eso tú primero preparas el query, preparas la consulta y después que tienes ya la consulta lo envías con el insert into a la tabla, a la dimensión que tú quieres enviar, que tú quieres migrar. Y listo. Haces el proceso de llenado del datamar. Lo complejo en un datamar, no complicado, sino complejo, es llenar las FAQ. Las FAQ son tablas de hecho. Y una tabla de hecho, pues contiene varios indicadores, producto de la relación de varias dimensiones. Si a mí me dicen, por ejemplo, Castañeda, queremos obtener cuál ha sido la venta máxima, la venta mínima, el total de ventas y la venta promedio de los productos por categoría, por marca, por cliente, ¿no? Esos productos que se han vendido por empleado, ¿por qué no? Hasta por sucursal o por sede, si es que tiene sede o sucursal esa empresa. Es una consulta multitabla. Y la consulta lo voy a hacer ¿en dónde? En la base de datos transaccional, o lo tengo que hacer en la base de datos dimensional en el datamar. En realidad tienes que trabajar con ambas, con las dos. O sea, ya te imaginas ese query, es un inner join de los inner join. ¿Por qué? Porque para poder sacar la venta máxima, la venta mínima, la venta promedio, la venta total, tengo que hacer una sumatoria. Tengo que también sacar el máximo, función sum, función max, función min, función count, función ABG, para sacar el promedio. ¿Pero de dónde? De allá, de la base de datos transaccional. De allá tengo que hacer el query. ¿En qué tabla? No lo sé. ¿Será la tabla pedido, con detalle de pedido, o podrá ser la tabla facturación con detalle de facturación? Tendría que ver dónde está el total de ventas allá en esa base de datos transaccional y hacer los cálculos correspondientes con su respectivo query, con su respectivo inner join, y una vez que traiga la información, pues tengo que comparar con el código de las dimensiones, porque las dimensiones tienen un ID. Recuerda que en la base de datos dimensional traíamos el código transaccional, pero pasaba como un atributo más, porque cada dimensión hemos dicho que tiene que tener su propia llave primaria, su propio key, su propio int, que además debe ser identity. Entonces tengo que hacer una comparación para ver si la llave transaccional es igual a la otra llave transaccional que está en el datamar, y si es que existen, pues jalar el ID del nuevo key. Todo ese proceso lo tengo que hacer a manera de una vista de datos, o lo puedo hacer a través de un query, un super query que me permita arrastrar toda esa información. Y una vez que tú preparas tu query y estás seguro que está ok, recién lo aplicarías con un insert into para la tabla FAQ o la tabla de hechos. Todo ese proceso hay que hacerlo. Una vez que has hecho eso, pues bien, si ya está tu datamar con información, el siguiente paso es crear el cubola. Y para eso, pues hay que definir cuáles van a ser las jerarquías de datos, cuáles van a ser los niveles de granularidad que voy a tener por cada dimensión. Cada dimensión va a tener sus propias jerarquías de datos. Y una vez que defines las jerarquías de datos, podrías crear cálculos, podrías crear KPIs, y una vez que tienes todo eso, el cubo debe de estar implementado y procesado para poder finalmente crear lo que es los reportes, ya sea en Power BI, en Report Builder, en Reporting Service o en Excel, según sea el caso. Entonces, como se dan cuenta, jóvenes, es una serie de pasos que hay que seguir. ¿Ok? Muy bien. Implementación de un data map. Como competencia, se buscan que ustedes puedan identificar y definir los requerimientos del negocio.
identificar las dimensiones y métricas, es decir, las medidas, elaborar el cuadro bus matriz, elaborar las jerarquías de datos bajo el modelo estrella, diseñar finalmente el modelo dimensional del datamar y luego proceder a la construcción, a la implementación, a la creación del datamar dentro del gestor de base de datos de SQL Server. En el siguiente ejercicio propuesto, dice, se desea analizar e identificar cuáles son los requerimientos del negocio para la implementación posterior de un data warehouse, para lo cual se necesita primero, dice, identificar el número de dimensiones y métricas, es decir, medidas o variables del negocio, y luego se debe de implementar el cuadro bus matriz para poder definir las relaciones que van a existir entre las dimensiones y las métricas. Cuando se elaboran las jerarquías de datos, como siguiente paso, se diseña el modelo dimensional del Data Warehouse. Luego SQL Server se implementa allí la codificación para la creación entre las relaciones de las dimensiones con las tablas de hecho o con las facts que podrías tener según tu modelo dimensional. Y así finalmente podríamos tener nuestro datamar o data warehouse, ¿no? Según sea el caso, claro está. Bien, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Esto es parte de sus laboratorios que siempre se les asigna en cada semana de clases, se les deja un ejercicio. Y el ejercicio que se había planteado con anterioridad era justamente crear la base de datos B de ventas. Esta base de datos B de ventas contiene únicamente 5 tablas, es una base de datos pequeña, puntual, que habla pues de la lista de empleados, que son los cajeros quienes registran las ventas y que de alguna manera pues deberían de tener información sobre, en este caso, digamos, todo lo que ellos hayan vendido, ¿no? Todo lo que ellos hayan, digamos, registrado en sus ventas en su día a día. Pues bien, una vez que nosotros tenemos información respecto a ello, como vemos en el modelo relacional, la venta tiene un detalle de venta, porque obviamente está relacionado con la tabla productos y el producto pues contiene lo que se llaman las categorías, ¿no? O sea, hay una relación, hay un modelo relacional, claramente. Dice, una categoría con una categoría se pueden clasificar uno o muchos productos y un producto puede estar contenido en una o muchas ventas. Una venta puede contener uno o muchos productos. Es una relación de muchos a muchos entre producto y venta, eso es más que obvio, y a raíz de ello se creó pues la entidad asociativa, que en este caso pues vendría a ser en este caso el detalle de venta. Recuerda que esta tabla es una tabla asociativa. ¿Por qué es una tabla asociativa? Porque entre producto y venta hay una relación many to many, una relación de muchos a muchos. Y como no puede existir una relación de muchos a muchos, pues se crea una entidad asociativa como es el detalle de venta, ¿no? El cual pues obviamente jala el código del producto y jala el número de la venta, ¿ok? Pues bien, una vez que de alguna manera nosotros ya tenemos la base de datos relacional, pues ya tiene la base de datos relacional de ventas, ya tiene información, pasamos al siguiente punto, que es la definición de los requerimientos del negocio. De alguna manera nosotros tenemos que tener identificado cuáles son los requerimientos del negocio que nos están solicitando, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice lo siguiente, la empresa de supermercados Micash dice, desea analizar el total de unidades vendidas por fecha de venta, es decir, en el tiempo. Quieren analizar el total de unidades vendidas también por cajero, por turno, por producto y por categoría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese primer requerimiento, atentos por favor, en ese primer requerimiento, tenemos básicamente una primera medida, una primera métrica, tenemos un primer indicador, una primera variable. Y esta medida, métrica o variable, hace referencia a ¿quién? Al total de unidades vendidas. O sea, el total de unidades vendidas es lo que ellos quieren hallar del negocio. Ellos quieren saber cuánto es el total de unidades que se han vendido. En otras palabras, quieren hallar la sumatoria de la cantidad, ¿no? De todo lo que ellos han vendido, de todas las cantidades, quieren hallar la sumatoria. Eso es lo que están solicitando. Pero quieren saber el total de unidades vendidas
Ojo, en el tiempo. En el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo, en este caso, viene a ser una dimensión. También quieren analizar por cajero. El cajero sería otra dimensión. Lo quieren analizar por turno. El turno debería ser otra dimensión. Y lo quieren analizar también por producto, lo cual significa que sería otra dimensión. Y ese total de unidades vendidas también lo quieren saber cuántos productos han vendido, el total de unidades vendidas, no solamente por cajero, no solamente por turno ni por producto, sino también por categoría. Entonces, cuando tú veas un requerimiento donde te dice que quieren hallar o calcular tal indicador y te dice por cliente, por empleado, por producto, por categoría o por marca, esos son tus dimensiones. Todo lo que te pidan analizar son las dimensiones que van a estar relacionadas con ese indicador. El indicador es una variable, es una medida, es una métrica que generalmente hace referencia a un valor numérico. Siempre las medidas, siempre las métricas hacen referencia a valores numéricos. Ya tenemos ahí el primer requerimiento. Segundo requerimiento dice, se desea analizar el total de ventas, y lo he puesto en negrita. ¿Qué significa? Que total de ventas viene a ser otra métrica, esta es otra medida. Ellos quieren saber cuánto es el total de ventas, pero quieren hallar el total de ventas en el tiempo. Y cuando hablan del tiempo, están hablando de la dimensión tiempo. Pero para hallar el tiempo, tengo que apoyarme ¿de quién? De la fecha de venta. Pues no tengo la fecha de venta, ¿cómo saco el tiempo? El tiempo sale de una fecha, obviamente. Quieren analizar el total de ventas no solamente en el tiempo, sino también lo quieren analizar por cajero, por turno, por producto y por categoría. ¿Qué significa? Significa que estas son otras dimensiones que se tendrían que crear para este requerimiento, para esta métrica que nos están solicitando. Siguiente, dice, otro requerimiento de análisis es obtener el número de ventas. Ya, este número de ventas viene a ser otra métrica, viene a ser otra medida, otra variable del negocio. ¿Estamos de acuerdo? Y quieren analizar este número de ventas también en el tiempo, por cajero, por turno. O sea, están hablando de tres dimensiones, la dimensión tiempo, la dimensión cajero y la dimensión turno. En función a estas tres dimensiones, quieren ellos saber el número de ventas. Si hasta aquí analizo, tengo que usar funciones, que son básicamente las funciones de agregación que existen en SQL. Por ejemplo, cuando dice el total de unidades vendidas, es la función sum. Cuando dice el total de ventas, pues es la función sum. Cuando me dicen el número de ventas, es la función count. Entonces, cada métrica se va a hallar en función a una fórmula, a una función que voy a tener que emplear, que voy a tener que utilizar en SQL para poder determinar justamente el valor que me están solicitando de dicho indicador. Como otro requerimiento que nos han solicitado, hace referencia aquí, nos dice lo siguiente, ¿no? Asimismo, se desea analizar el número de operaciones registradas. Por aquí tenemos otra métrica, otro indicador del negocio. Ellos quieren saber, ellos quieren determinar, ¿no?, el número de operaciones que han registrado, así como también quieren saber cuál es la venta máxima, cuál es la venta mínima y cuál es la venta promedio, así como también cuál ha sido la venta total. Todo eso que está en negrita, que son las métricas, los indicadores del negocio, lo que quieren medir en la solución BI. Pero este tipo de indicadores está relacionado con la dimensión tiempo y con la dimensión punto de venta. Aquí aparece una nueva dimensión que viene a ser el punto de venta. Anteriormente no había el punto de venta. Aquí aparece la dimensión punto de venta, ¿no? Nada más, son 1, 2, 3, 4 preguntas de negocio, 4 requerimientos. En función a esos 4 requerimientos, ¿qué es lo que hay que hacer luego? Hay que identificar las dimensiones. El siguiente paso, una vez que tú tengas ya tus preguntas de negocio, tú analizas y de estas preguntas de negocio,
tú vas a tener que identificar cuáles serían las dimensiones a crear para la nueva base de datos. Y según esto, según el análisis, pues se ha identificado las siguientes tablas. Tendríamos como dimensiones la dimensión tiempo, la dimensión cajero, la dimensión punto de venta, la dimensión producto y la dimensión categoría. Todas esas serían dimensiones de las cuales, digamos, se quiere pues analizar, ¿no? Como parte de la solución de BI. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Una vez que hemos hecho todo esto, pues lo otro que hay que hacer es identificar las métricas, identificar las medidas o variables del negocio. Eso es lo que tenemos que hacer. Para esto, ¿de dónde salen estas métricas? Me puedes decir tú, de aquí, de las mismas preguntas de negocio. Todo lo que tú ves en negrita son las métricas. El total de ventas es una métrica, el total de unidades vendidas es una métrica, el número de ventas es una métrica, el número de operaciones registradas es una venta, la venta máxima es una métrica, la venta mínima es una métrica, la venta promedio es una métrica, la venta total es una métrica. Las métricas son las variables, lo que quieren medir del negocio. Entonces aquí en la documentación han colocado lo siguiente, dice identificando métricas. Y han colocado, mira, la métrica, pero está asociado con el requerimiento que están pidiendo. O sea, quieren el total de unidades vendidas, dice, por tiempo, el total de unidades vendidas por cajero, el total de unidades vendidas por producto, el total de unidades vendidas por categoría. Que si te das cuenta, son las dimensiones. O sea, significa que esta métrica va a estar relacionada con la dimensión tiempo. Esta métrica total de unidades vendidas va a estar relacionado con quién? Con la dimensión cajero. Ese total de unidades vendidas va a estar relacionado con quién? Con la dimensión producto. Y ese total de unidades vendidas va a estar relacionado con quién? Con la dimensión categoría. Es decir, la relación de cada métrica con cada dimensión sale de la misma pregunta del negocio. Solamente hay que leer y hay que identificar quién es quién para luego poderlo representar. Lo mismo han hecho con el siguiente indicador, con la siguiente métrica. Quieren analizar, dice, el total de ventas por tiempo, por cajero, por producto y por categoría. Lo mismo sucede con la métrica número de ventas. Quieren analizar el número de ventas en el tiempo por cajero también. Así como también el número de operaciones registradas en el tiempo y por punto de venta. También quieren hallar la venta máxima, la venta mínima, también por punto de venta y por tiempo. Lo mismo con la métrica venta promedio y con la venta total, ¿no? Ambos requerimientos, ambas métricas, ambas medidas, ambas variables del negocio, lo desean analizar por tiempo y por punto de venta. Pasamos ahora, una vez que has hecho eso, una vez que has hecho tu análisis, pasamos ahora a la elaboración del bus matriz. Profesor, ¿qué es un bus matriz? ¿Qué es el cuadro bus matriz? Es una tabla de doble entrada. ¿Por qué digo que es una tabla de doble entrada? Porque aquí tú vas a colocar en esta tablita, vas a colocar la siguiente información. Vas a colocar las dimensiones y vas a colocar las métricas. Las dimensiones las vas a colocar como rótulos de columna y las métricas irían como rótulos de fila. Es decir, las métricas van en las filas y las dimensiones van en las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, profesor, ¿y estas dimensiones de dónde las copio? De aquí, de la fase de análisis que hiciste, cuando dice identificando dimensiones. Como tú ya has identificado las dimensiones, simplemente haces un copy and paste. Trasladas todas esas dimensiones en la tabla y lo colocas de esta manera. La dimensión tiempo, la dimensión punto de venta, la dimensión cajero, la dimensión producto, la dimensión categoría. ¿Listo? Y las métricas, lo que vas a hacer es copiar y trasladar todas las métricas que se han identificado en el punto número 4, que dice identificando métricas. Todas esas métricas las copias y las colocas en el cuadro bus matriz. Ahora, la pregunta que tú te puedes estar haciendo es, profesor, y una vez que he colocado la estructura, digamos, de mis dimensiones con sus respectivas métricas, la pregunta ahora es,
cómo elaboro el cuadro bus matriz, cómo llego digamos, a establecer la relación. Fácil y sencillo, en función al requerimiento. Por ejemplo, atentos por favor. Si yo quiero analizar el total de ventas, mira, acá dice el total de ventas. Este total de ventas lo tienes aquí. Acá está, total de ventas. Y quieren analizar, dice el total de ventas por tiempo, por cajero, por producto y por categoría. ¿Qué haces tú en la tabla del cuadro bus matriz? Ubicas, pues, ¿no? Total de ventas, ¿con quién se relaciona? Con la dimensión tiempo. Entonces vienes y lo marcas, pones una X y colocas, dices, el total de ventas lo quieren analizar en el tiempo. Entonces va relacionado con la dimensión tiempo. También lo quieren, digamos, también quieren analizar el total de ventas, no solamente en el tiempo, sino quieren analizar este total de ventas, no solo en el tiempo, sino también lo quieren analizar por cajero. Entonces, como hay, digamos, según el requerimiento, hay un match, tú lo que vas a hacer es venir y marcar con una X la coordenada en la cual haces el match, haces la relación. Quieren analizar también el total de ventas por producto. Entonces, la dimensión producto tiene que estar relacionado ¿con quién? Con la métrica total de ventas. Y como así lo manda el requerimiento, entonces en el cuadro bus matriz, ¿tú qué haces? Vienes y lo marcas con una X, conforme te lo están solicitando. Pero también nos están pidiendo el total de ventas por categoría. Como te lo están pidiendo también por categoría, en el cuadro bus matriz lo que haces es venir y marcar la coordenada en la cual se intersecta la relación del requerimiento. De esa manera, tú elaboras el cuadro bus matriz. Es simplemente colocando qué métrica tiene relación con qué dimensión. Cuando la métrica tú ves que guarda relación con esa dimensión, listo, bingo, ya tienes la relación a establecer dentro del cuadro bus matriz. Así es como se elabora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Questions? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros con esta parte? Esto es clave, por favor, porque con esto tú vas a poder luego modelar lo que sería, pues, tu base de datos, digamos, dimensional. Por eso es importante que primero tengas las preguntas de negocio, ¿no? Ok, porque si no tienes las preguntas de negocio, ¿cómo pues vas a llegar a esto? Me dejo entender. Entonces, por eso yo te solicito que vayas avanzando con tu base de datos relacional, con tu diagrama, que ya lo tengas ok, para poder facilitarte las preguntas de negocio, y tú luego hagas tu análisis, y tú luego identifiques tus métricas, y tú luego identifiques tus dimensiones, y tú luego hagas tu cuadro bus matriz, para después yo revisar tu avance y poder asesorarte y decirte si está bien, o está mal, o hay algo que has obviado en tu cuadro bus matriz. ¿Estamos? Por eso es importante ya estar en este punto. Bien, jóvenes, entonces de esa manera nosotros elaboramos nuestro cuadro bus matriz. Dice, ok, el total de unidades vendidas me lo están pidiendo por tiempo, por cajero, por producto y por categoría. Esto del cuadro bus matriz sale, lo estoy tomando como parte de la metodología de Ralph Kimball. Recuerda que Ralph Kimball es el autor que propone el modelo dimensional, que propone el uso de los sistemas SOLAP de tipo Business Intelligence. Él es el que habla de los cubos SOLAP y las estructuras dimensionales. Entonces, me estoy, digamos, enfocando al autor para poder crear mi datamart de una forma sencilla, práctica, usando esta técnica. Esta técnica ayuda bastante, porque de alguna manera, pues, te ayuda a crear tu estructura. Ahora, profesor, ¿qué pasa cuando una métrica no tiene relación con otras dimensiones? ¿Cómo queda el cuadro? En blanco, como lo ves en pantalla. Por ejemplo, ¿por qué no he marcado total de ventas con punto de venta? Y me diga, profesor, ¿por qué no marcó total de ventas con el punto de venta? Porque no es parte del requerimiento. Si yo, digamos, analizo y me voy acá, mira, donde dice total de ventas, en el total de ventas no me habla del punto de venta.
Me habla del tiempo, el cajero, el producto y la categoría. Y si yo voy al requerimiento directamente, tampoco habla del punto de venta. Aquí me están hablando de que quieren analizar el total de ventas únicamente por estos tipos de datos, por este tipo de información. Solamente lo quieren en el tiempo, por cajero, por turno, por producto y por categoría. No me hablan del punto de venta. Y como no me hablan del punto de venta, no lo marco en el cuadro Busmatriz. ¿Estamos de acuerdo? Repito, esto sale de las preguntas de negocio. En función a las preguntas de negocio, se supone que nosotros hemos, digamos, desarrollado, ¿no?, el análisis para poder saber quién es quién. Y de esa manera, pues, poder luego identificar las métricas con sus respectivos dimensiones. Y así es como se elabora finalmente, pues, el cuadro Busmatriz. ¿Estamos? Por cada indicador, repito, tú tienes que ir analizando, ir viendo, digamos, quién con quién se relaciona. ¿Estamos de acuerdo? Así es como lo tienes que elaborar. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, acá, desean analizar, dice, el total de unidades vendidas en el tiempo por cajero y por categoría. Siguiente requerimiento, desean analizar el total de ventas en el tiempo por cajero, por producto y por categoría. Como solamente me están pidiendo esos requerimientos, pues lo marco en la tabla. Si tú ves que una métrica no te piden con la otra dimensión, no hay relación, repito, no lo marques. No lo marques, solamente debes marcar aquel indicador que te están solicitando con dicha dimensión. Si dicha métrica no guarda relación con esa dimensión, no lo marques, lo dejas simplemente en blanco. Siguiente, desean analizar el número de ventas en el tiempo y por cajero. ¿Dónde está esto? Número de ventas, profesor. Acá está, pues. Ha salido del análisis, mira. Acá me dice, queremos analizar el número de ventas. Ahí está, el número de ventas. Pero este número de ventas solamente lo quieren analizar por el tiempo y por cajero. Más nada, más nada. No me están pidiendo otra cosa. No me están diciendo el número de ventas por categoría ni el número de ventas por producto. Si me lo pidieran, lo marco en el cuadro Busmatriz. Si no me lo piden, no lo marco. ¿Estamos? Recuerda que yo preparo la solución a medida de los requerimientos o las preguntas de negocio que nos esté solicitando el usuario. Entonces, por eso es que aquí solamente se relaciona el número de ventas con tiempo y con cajero. El resto no, repito, porque no forma parte del requerimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y de esa forma, digamos, consecutiva, voy de alguna manera estableciendo el resto de relaciones. Profesor, una vez que yo traslado toda la información, ya elaboré mi cuadro Busmatriz, ¿cómo sé, atención, listen, cómo sé yo cuántas facts voy a tener? ¿Cómo sé yo cuántas tablas de hecho voy a crear? ¿Cómo? Se la pregunta el millón. ¿Cómo? Te comento. En las sesiones anteriores habíamos dicho que para poder crear un datamar lo puedes hacer bajo dos enfoques. Bajo el modelo estrella o bajo el modelo copo de nieve, recordarás tú. Y habíamos dicho que el modelo estrella es aquel datamar, o sea, aquella base de datos dimensional, donde solamente va a existir una sola fact, una sola tabla de hechos, no más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé yo si en mi cuadro Busmatriz voy a tener una o dos facts? Fácil. Si coincidentemente, escúchame bien, si coincidentemente todas las métricas guardaran relación con todas las dimensiones, observa mi pantalla, si todas las métricas, repito, guardara relación con todas las dimensiones, entonces ahí yo podría estar diciendo que voy a crear un modelo de tipo estrella. ¿Por qué? Porque coincidentemente, profesor, todo calza perfectamente. Si todo calzara perfectamente, entonces ahí sí puedo indicar que es un modelo estrella. Pero en este caso no me están solicitando de forma explícita que exista, como me puedo dar yo cuenta acá, no hay, digamos, una relación exacta
entre todas las dimensiones con sus respectivas métricas solicitadas. O sea, como tal, no existe. Como requerimiento no me han solicitado. Si me hubieran solicitado, entonces mi cuadro bus matriz, ¿no? Mi tablita, observa, debería de quedar de esta manera. Debería de quedar todo, absolutamente todo, marcado con una X, lo que indicaría de que todas las métricas efectivamente guardan relación con todas las dimensiones. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Estamos claros con este punto? ¿Questions? ¿Ninguna? Repito entonces. Si la figura te quedara como estás viendo en pantalla, que estamos asumiendo un ejemplo de forma hipotética, voy a asumir que coincidentemente, profesor, todas mis dimensiones se relacionan con todas mis métricas. Excelente. ¿Qué tienes? Modelo estrella. Ahí sí tendrías un datamar del modelo estrella. Pregunto, ¿cuántas FACs tendrías? Una sola FAC. ¿Por qué una sola FAC? Porque todas se relacionan. Es una FAC, no hay más. Pero lamentablemente, para este ejemplo que estamos viendo en pantalla, no es el caso. No es el caso. No todas las métricas se relacionan con todas las dimensiones. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Inteligentemente, mira, lo que vas a hacer es, vas a agrupar de acuerdo a sus pares. Aquellas métricas que guardan relación de acuerdo a sus pares, tú las vas a asociar, tú las vas a relacionar. Por ejemplo, esta sería una FAC. Esta de acá, observa, sería otra FAC. Esta sería otra FAC. Y esta otra de aquí sería otra FAC. Conclusión, en este ejemplo tendremos 3 FACs. Profesor, una pregunta. ¿Usted asocia las métricas de acuerdo a qué? De acuerdo a los pares de los números de fila. Si las métricas guardan coincidencia, esas dos métricas, por ejemplo, total de unidades vendidas y total de ventas, guardan en este caso relación con esas 4 dimensiones. Entonces, como calzan exactamente, las agrupo en una FAC. Número de ventas, lamentablemente, solamente tiene una relación con 2 dimensiones y no hay otra métrica que tenga relación con esas 2 dimensiones. Por lo tanto, es una FAC donde solamente va a existir una sola métrica. ¿Me dejo entender? Mientras que en la tercera FAC tendría pues una tabla de hechos con 5 métricas. La primera, una tabla de hechos con 2 métricas. La segunda, una tabla de hechos con una métrica. Y la tercera, una tabla de hechos con 5 métricas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Se entiende? La FAC es esto. Esto que voy a señalar aquí. Atento, mira. Esto es una FAC. Esto es otra FAC. Y esto es otra FAC. Significa que voy a tener 3 tablas de hecho. 3 FACs. Pregunto, si todo eso lo vas a crear, si esas 3 FACs lo vas a crear en una sola base de datos dimensional, lo que tendrías es un modelo copo de nieve. No tendrías un modelo estrella. Eso sería un modelo copo de nieve. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por favor, tengan en cuenta eso, copo de nieve, ¿ya? Muy bien, entonces, una vez que tú has hecho este análisis, ¿ahora qué haces? Pues, una vez que has hecho tu cuadro bus matriz, lo otro que hay que definir son las jerarquías. Profesor, ¿eso de las jerarquías, para qué? Para el cubo OLAP. El cubo OLAP, de alguna manera, tiene que tener sus jerarquías definidas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si algo tienes que hacer, son las jerarquías. Las jerarquías hay que definirlo antes de crear el cubo. Por ejemplo, aquí, una jerarquía, como lo habíamos dicho en la teoría, expresa básicamente una métrica que se relaciona, claro está, que se relaciona con, en este caso, una dimensión. Por ejemplo, aquí la dimensión es la dimensión tiempo y la métrica es el total de unidades vendidas. Dice, queremos analizar, escuchen, queremos analizar el total de unidades vendidas en el tiempo, pero el tiempo tiene varios valores. El tiempo se maneja por año, por semestre, por trimestre, por número de semana, por mes e incluso por día. ¿Eso qué sería? Una jerarquía. Otra jerarquía podría ser año, semestre, trimestre, bimestre, número de semana, mes y día.
Otra jerarquía sería año, semestre, trimestre, bimestre, mes y día de semana. Otra jerarquía sería año, mes y día. Otra jerarquía sería año, semestre, mes y día. Tú puedes ir creando el número de jerarquías de acuerdo a cómo quieres tú visualizar la información. De acuerdo a ello, tú vas creando tus jerarquías. Eso se llama jerarquía. Si te das cuenta, va del dato más grande, ¿sí? Del dato más grande hacia el dato más pequeño. Siempre es así la proyección. El dato más importante, el más grande, pues es el año, y el dato más pequeño es el mes. Acá tenemos otra jerarquía, pero habla con el cajero, con respecto al cajero, ¿no? En esta jerarquía quieren analizar el total de unidades vendidas por turno. Acá tenemos una jerarquía. El turno, pues, es un dato, digamos, que agrupa a varios empleados, ¿no? ¿Cuántos empleados estarán en el turno mañana? ¿Cuántos empleados laborarán en el turno tarde o en el turno noche? Entonces, el dato más grande viene a ser el turno, y el dato más pequeño, pues, vienen a ser los datos del cajero, que son básicamente sus apellidos y nombres. Hay otra jerarquía con respecto al producto, que quieren analizar el total de unidades vendidas por presentación de producto y, como dato más pequeño, por la descripción o nombre de producto, ¿no? Es otra jerarquía. Y tenemos otra jerarquía por categoría, donde solamente se expresa el nombre de la categoría. Entonces, así tú vas a ir definiendo por cada dimensión tus jerarquías que vas a crear. Esas jerarquías, jóvenes, lo tienes que hacer por cada métrica. Cada métrica tiene que tener sus jerarquías, ¿no? El total de ventas igual con sus jerarquías. Siguiente métrica, el número de ventas con sus jerarquías. El número de operaciones registradas con sus jerarquías, ¿no? De acuerdo a los datos a analizar. La venta máxima también con sus jerarquías. La venta mínima. La venta promedio tiene 2 jerarquías. La venta total también 2 jerarquías. Y luego llegamos básicamente al modelo, al diagrama de la base de datos dimensional del datamar. Una vez que tú has elaborado tu cuadro bus matriz, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que tú te vas a preguntar. Pues lo que hay que hacer ahora es identificar tus dimensiones que tú has puesto, todas las dimensiones lo trasladas en el diagrama, y ahora representas la FAC con las relaciones, con los ID que se ha relacionado en el cuadro bus matriz, los representas aquí y acompañas con los atributos que te están solicitando, ¿no? Si te solicitan el total de unidades vendidas, la venta total, pues eso corresponde a una FAC. Aquí se le ha dado un nombre que se llama resumen de ventas, la FAC resumen de ventas. Acá tenemos otra FAC que hace referencia a la operación de las operaciones de punto de venta. Están sus métricas y está la relación, ¿no? Me pedían por tiempo y por punto de venta. Así como también la FAC resumen de operaciones por cajero, para saber, en este caso, el número de ventas que ha realizado cada cajero en el tiempo. Pues está asociado como llave primaria y foránea. Esto viene a ser el datamark para este caso, pero como nos podemos dar cuenta, no es modelo estrella, es modelo copo de nieve. ¿Por qué es modelo copo de nieve? Porque tiene 3 FACs. Luego, tienes que implementar el datamar. Para el aula virtual se te ha proporcionado un video en el cual tú tienes que seguir los pasos para poder crear el datamar, que es básicamente crear las tablas. Como puedes observar, pues se crea primero la base de datos contenedor, datamar venta, y después vas a tener que crear cada una de las dimensiones con sus respectivos atributos. Obviamente en la fase de modelamiento uno considera los atributos, ¿no? No de repente los tipos de datos, pero sí los atributos. Y luego aquí ya pues hay que poner los atributos con sus tipos de datos y sin, digamos, sin el acompañamiento, de alguna manera podríamos decir, de las restricciones. Porque alguien me puede decir, profesor, ¿y los constraints? Mira, en un datamar no coloques restricciones. El datamar no necesariamente debería tener restricciones, porque supone que la data que está viniendo es data limpia. Data que has hecho tú una limpieza previa de los datos, ¿no? Y todos los campos tienen que tener no, entonces no habría necesidad de tener restricciones. Bien, en función a lo que se ha modelado, pues se crean todas las dimensiones, la dimensión tiempo con su llave primaria, la dimensión categoría con su llave primaria, y como yo te decía, ¿no? Profesor, acá yo observo algo.
yo observo aquí, profesor, de que la categoría está teniendo una llave primaria diferente a la que tenía en la base de datos transaccional. Claro, pues, porque en la base de datos transaccional el código era code código de categoría. Allá era un primary key. Aquí no, aquí es uno más, es un atributo más de la lista. Aquí se define una nueva llave primaria. Y esta llave primaria que estamos definiendo tiene que ser del tipo entero, tiene que ser del tipo idéntico, para que vaya generando de forma automática o de forma aleatoria su código. Eso también ténganlo presente. Colocas o creas todas tus dimensiones, tal cual, hasta llegar finalmente a la FAC. En la FAC colocas las relaciones con las cuales se va a relacionar ese campo y las métricas, claro está, ¿no? Y a través de primary key y foreign key estableces las llaves compuestas, ¿no? Finalmente, una vez que tú creas todas tus tablas, deberías de tener lo siguiente, que es ya el diagrama implementado de tu datamar en SQL, ¿no? Como podemos ver en este ejemplo, se ha identificado hasta 3 FAQs. La FAQ resumen de ventas, la FAQ resumen de operaciones de punto de venta y la FAQ resumen de operaciones por cajero. Hay 3 FAQs. Si no hubiéramos querido trabajar el modelo copo de nieve, profesor, ¿cuál hubiera sido la solución? Crear una base de datos para cada FAQ. O sea, un datamar para resumen de ventas, otro datamar para punto de venta, otro datamar para resumen de operaciones de venta. Digamos que eso hubiera sido diseñado de esa manera, ¿no? Pero en este caso, pues han querido trabajar con el modelo copo de nieve, lo que implica que las 3 FAQs existirán dentro del datamar. Bien, lo otro que hay que hacer es crear la dimensión tiempo. Ya se ha creado la dimensión tiempo, pero hay que llenar con información la dimensión tiempo. O sea, tenemos que poblar datos en la dimensión tiempo. Para eso, yo he preparado un procedimiento almacenado. Vamos a aumentar esto. Y este procedimiento almacenado, pues, tiene en realidad todo el código ya en SQL que te va a permitir justamente generar el calendario. Lo único que tienes que hacer es enviar 2 parámetros, el año de inicio y el año de término, año inicial y año final. Y aquí, pues, a través de una serie de parámetros se ha definido la lógica para poder obtener los diferentes valores en cuanto a los parámetros que necesitamos para lo que es el año, ¿no? Como por ejemplo el daypar, uso de la función dayname, uso de la función convert, etc., ¿no? Hay toda una serie de, digamos, de código que se ha considerado solo para poder hacer un inserito en la dimensión tiempo. Y la ejecución sería así, ¿no? Por ejemplo, dices execute, nombre por ciento almacenado, y cuando ejecutas tú le dices de qué año a qué año quieres que se genere digamos, el calendario. Y a través del procedimiento almacenado que ya está programado, automáticamente te va a generar el calendario con los 365 días del año 2018, los 365 días del año 2019, los 365 días del año 2020 y los 365 días del año 2021. ¿Eso por qué? Porque asumimos de que la empresa tiene información histórica de esas fechas. Por eso que cuando tú preparas datos en tu base de datos, tienes que poner datos de los pedidos, de las matrículas, no sé, de las facturas emitidas, no de un solo año. Trabaja mínimo con 2 años. En tu caso, yo te sugiero que trabajes con el año 2020, 2021, de repente, ¿no? Con esas fechas para tener más o menos un acumulado considerable con respecto a la información. Finalmente, pues sacas un backup, una copia de seguridad. Es importante sacar una copia de seguridad del datamar, claro que sí, para luego, pues, generar, ¿no? el backup correspondiente. Hay una observación, dice, luego de generar el diagrama de la base de datos, se debe realizar una copia de seguridad, un backup, para que en una próxima restauración, cuando se deba realizar la carga de datos masiva, pues, podamos restaurar nuestra base de datos. ¿Estamos? Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen
fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.